Si viéramos un ejemplo concreto, creo que uno de los más dicientes es la Guerra del Congo. En lo concerniente a la violencia sexual y a los refugiados, cuestiones planteadas por el Canadá, un experto independiente decía que en primer lugar el problema de la violencia sexual es sumamente grave en la República Democrática del Congo, donde paradójicamente la violación ha pasado de ser un arma de guerra, un arma después de la guerra, un botín de guerra y a la vez es un signo de victoria y de perpetuación de la victoria. En esa misma guerra del Congo se decía que ese conflicto de la guerra del Congo ha sido catalogado como el más sanguinario desde la Segunda Guerra Mundial, con aproximadamente 4 millones de muertos, lo cual, sin embargo, lo ha dejado como un paradigma del conflicto olvidado. Y dice, a pesar del espejismo de un acuerdo de paz, la guerra sigue muy presente en esta zona a brotes esporádicos de violencia, donde la migración forzada de la población continúa desangrando la región. Pensemos nada más en nosotros en este momento. Sigo. En la República Democrática del Congo, calificada como, comillas, la capital mundial de las violaciones, cierro comillas, se habrían cometido 500.000 violaciones durante la guerra civil, según datos de Naciones Unidas. Pero las estadísticas arrojan además números diferentes mucho más altos, que además son hoy difíciles de comprender. 4 mujeres violadas cada 5 minutos, según un estudio publicado en el 2011 por el American Journal of Public Health, que eso significaba además que se producían unas 400.000 violaciones al año. También es importante mirar cómo, desde otros escenarios como el nuestro, las frases de nuestras mujeres son contundentes, abro comillas. Nosotras hemos sido el botín de guerra, cierro comillas. 3.700.000 mujeres han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado en Colombia. Han sufrido la violencia sistemática de guerrilleros y paramilitares. Abro comillas. Ni el coco ni el hombre del saco. Si algo aterroriza los sueños de los niños colombianos, son los lamentos de la Llorona. Esa mujer que vaga con su llanto errante asustando a todo aquel que se le cruza. Su historia se cuenta desde hace siglos, desde Argentina hasta México. No es casualidad que en Colombia el horror adopte la forma de una mujer que sufre. Nosotras hemos sido el botín de guerra. Nos han utilizado para hacer daño, han secuestrado a nuestros hijos y esposos, han abusado de nuestros cuerpos, nos han dejado viudas. La que habla es Ledis del Rosario Cabral y pertenece a la primera generación de mujeres que sufrió las consecuencias del conflicto armado colombiano. Aquí habría que preguntarse, ¿existe entonces una pedagogía para la guerra y la represión? Y es impactante encontrar, por ejemplo, en un periódico juvenil, Juventud Rebelde Magdalena Medio, en la edición del sábado 13 de agosto de 2016, lo siguiente. Es inaudito que mientras el pueblo colombiano se prepara para la paz y las organizaciones sociales realizan actividades pedagógicas para que los acuerdos se materialicen y la paz se convierta en una nueva cultura, en nuestras prácticas sociales cotidianas, mientras tanto, las fuerzas militares y de policía en Barranca Bermeja hacen pedagogía para la guerra. 2 puntos. Exhibiendo todo su arsenal, dándole a cargar las armas a jóvenes con las que han cometido crímenes. Y lo más absurdo, el SMAT, poniéndole su armadura de muerte y prestando las mismas pistolas con las que han asesinado a muchos compatriotas para que niños y adolescentes
se tomen fotografías portando los instrumentos de muerte. Cierro comillas. Nada extraño, aún hoy seguimos así como cuando yo nací hace casi 66 años. Sí, yo nací bajo el estado de sitio y supuestamente estuve lejos de la guerra. Solo un día cualquiera en casa escuché 2 disparos de fusil y mi madre no nos dejó salir de la casa mientras escuchaba el llanto y los gritos de dolor de una madre. Mataron al niño, mataron al niño. Sí, un chiquillo de unos 12 años no había corrido tan rápido como sus compañeritos para eludir los disparos y esconderse, por simplemente haber estado parado frente a los perros ahorcados vestidos de general en la loma de San Antonio, de los cuales pendía un letrero contra Rojas Pinilla, comillas, así te queremos ver, cierro comillas. Era 1956 en la loma de San Antonio en Cali, un barrio como era Laureles en esa época en Medellín, o El Prado en Barranquilla, o Chapinero en La Soledad, o Teusaquillo en Bogotá. Tan lejos de la guerra estuve que un día cualquiera, jugando en el zaguán de la casa de nuestros vecinos de enfrente, donde el tallador de madera, las 4 nenitas de 5 o 6 años, debíamos quedarnos quietas en silencio al escuchar el sonido de las botas del batallón. Sentíamos ese sonido fuerte y acompasado que significaba peligro. Quietas, y no debíamos ni hablar ni movernos, solo los ojos seguían a ese grupo de hombres hasta la esquina noroccidental de nuestra vista por la rendija debajo de la puerta. Allá habían 2 camionetas verdes, supongo que del ejército, entre las cuales amarraron un bulto largo, y aún no recuerdo el sonido de ramas secas quebrándose, fue como en mi accidente de 1996, y el quejido gutural de ese espanto, porque así quedó grabado en nuestra memoria. Solo a los 11 años, conversando con una de mis amiguitas de esa noche, compañera del colegio, descubrí que no había sido ni un invento ni una pesadilla, solo fue la destrucción de la guerra. Años después, le pregunté a mi madre por ambos hechos. Su respuesta fue tajante: hija, ni exageras ni mientes, así era ese tiempo y nunca estuve cerca de la guerra. Estábamos en medio del dolor, la muerte, los odios políticos y sin embargo seguíamos la vida como si todo eso fuera, entre comillas, lejano. Debo remarcar que en casa aprendí desde muy pequeña que la vida es felicidad, solidaridad, brindar, compartir, ser autónoma y resiliente, aunque este último concepto lo pude denominar solo hace un par de décadas. Era la pedagogía de la tortuga o el armadillo, ser fuerte por fuera sin permitir que la blandura del alma y del ser se endureciera. Es el goce que Freud designa como la razón de vida, que se desdibuja, se daña y se pudre por medio de las diversas presiones de la sociedad que implica el contexto sociopolítico, ideológico, familiar de ese ser que pretende vivir. Es el goce que Freud designa como la razón de vida, que se desdibuja, se daña y se pudre por medio de las diversas presiones de la sociedad que implica el contexto sociopolítico, ideológico, familiar de ese ser que pretende vivir. Es decir, reivindicar el goce como principio de vida, según Freud, es difícil de soportar durante toda la vida. Aquí el lenguaje vuelve a demostrarnos la perversión del correlato social. Pongo un ejemplo: cuando estamos reunidos, estamos entre amigos, cuando estamos conversando o supuestamente disfrutando en una fiesta, siempre hemos escuchado las siguientes frases: como pasamos de maluco, esta sí que sufre, qué vida tan sufrida, o cosas como, si estamos discutiendo algunas personas, entonces te mando el de la moto, siga así lo vuelve muñeco, ese quiere moscos en la boca. Es como en el Fausto de Goethe, venderle el alma al diablo para lograr el poder social y político, para teñirlo de sentimiento al desdibujar esa sed de poder a través de la figura de Margarita.
en la escritura original del Fausto en alemán, la venta del alma jamás fue por amor al amor, sino por el deseo al poder. Si siguiéramos así, temiéndole a la paz, creo que nos pasaría como en el cuento Presagio de Gabriel García Márquez. Algo muy grave va a pasar en este pueblo. Al pueblo ya desierto, a la plaza desierta, bajó de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Pensemos en el símbolo de la paloma de la paz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno, ya me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central, donde está el pobre pueblo viéndolo, hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos, y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo, se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Cierro comillas. En su reflexión, construyendo una pedagogía para la paz desde el proyecto sobre violencia y convivencia en Cali, nuevos escenarios de la educación popular, las profesoras Miriam Zúñiga, que fue mi maestra en Univalle, y Rocío Gómez, ambas profesoras de la Universidad Albania, plantean una concepción general de pedagogía. La consideran la responsabilidad para instaurar una cultura de paz que corresponde entonces a la pedagogía, cuyo significado, aunque no es muy claro, circula en la propuesta de una pedagogía de la convivencia o una pedagogía de los derechos humanos o una pedagogía para la democracia. Alguna de estas propuestas conciben la pedagogía como un acto de comunicación eficiente, otras como un proceso de construcción de ambientes para el aprendizaje y otros como la disciplina que trabaja sobre las técnicas y materiales para enseñar. En este texto de estas colegas de la Universidad del Valle, el objeto de la pedagogía se vislumbra como saber más o menos sistematizado. Es la transformación integral del ser humano en su estructura de conciencia, en sus saberes, en sus prácticas y en sus disposiciones, para lo cual hombres y mujeres se relacionan con la naturaleza, con los otros, con la sociedad, consigo mismo. Tal transformación busca orientar en las pedagogías modernas el potencial todas esas relaciones mencionadas. En mi texto de 1987, la primigenia opción de comunicación, la lengua materna, planteo la importancia de reconocer al ser como un ser de lenguaje, un ser social que dialoga y se comunica a partir de la escucha tolerante. Retomo este aspecto más adelante. El gobierno colombiano, el viernes 18 de diciembre del 2015, en una de sus páginas en internet, dice: con la llegada de la exposición itinerante, servidores públicos constructores de paz a la Presidencia de la República, la función pública, el grupo de pedagogía de paz de Presidencia, el Alto Comisionado para la Paz y la Escuela Superior de Administración Pública SAP, culminaron este año esos recorridos en los que se informó sobre los avances de las conversaciones de paz en La Habana a todos los servidores de los ministerios y departamentos administrativos. Hay una labor que ustedes pueden realizar con especial eficacia por ser servidores públicos, por ser funcionarios, por ser parte del Estado, decía el presidente. Este proceso requiere ante todo y sobre todo pedagogía. Pedagogía para la paz, ¿qué significa realmente? ¿En qué y por
medio de cuáles principios culturales se puede entretejer. En los aportes para una pedagogía de paz, Esther Zabaleta, chilena, en su publicación de la UNESCO, La paz como inspiración de los pueblos, dice: nunca el mundo ha estado tan preocupado por la paz como en nuestro tiempo. Yo creo que las necesidades del ser humano son la felicidad y la libertad, que tal vez esto conjuga la paz. Köhler dice que se deben tomar principios de diversas ciencias sociales, y también Rawls y Köhler plantean que la paz necesita construirse por medio de una pedagogía comparada. Entonces aquí la pregunta sería: en Colombia, ¿cómo aplicar una pedagogía comparada? Podemos generar comparaciones con otros países que ya pasaron por la guerra y encontraron su ruta para lograr acuerdos, posacuerdos y paz, ejemplos como Sudáfrica, Ruanda, Irlanda del Norte. Martin Leiner y Francesco Ferrari, del Centro Jena de Estudios sobre Reconciliación y Paz en Alemania, plantean que para lograr crear una ruta en busca de la paz es necesario primero llegar al perdón de sí mismo, a la reconciliación consigo mismo, al perdón con el otro y a la reconciliación con el otro. En el texto de Miriam Zúñiga y Rocío Gómez, que ya había planteado, ellas hablan de las culturas de paz y educación para la paz. ¿Por qué hablan de culturas de paz? Porque promueven pacíficamente la diversidad cultural, igual que la biodiversidad, con el ánimo de lograr la supervivencia del planeta en condiciones de equidad, solidaridad, democracia y respeto por los derechos humanos. Dicen que son culturas que asumen la paz como un concepto dinámico que conlleva la realización de la justicia en los distintos niveles de las relaciones humanas y que incluyen un modo de vida nuevo, patrones de comportamiento, querencias, arreglos institucionales que deben facilitar el cuidado mutuo, el bienestar, así como el aprecio por las diferencias humanas, individuales y colectivas, y por la valoración y el cuidado de los recursos naturales para el beneficio colectivo de los humanos, los actuales y las futuras generaciones. Una cultura de paz es aquella que asume una postura ética y se compromete con un proyecto político democrático de superación de las múltiples violencias, tanto en los ámbitos pequeños y cercanos como en los más amplios espacios de la nación. La campaña global por una educación para la paz, aprobada en La Haya en mayo del 99, declaró que, comillas, se logrará una cultura de paz cuando los ciudadanos del mundo entiendan los problemas globales, tengan las habilidades para resolver constructivamente conflictos, conozcan y vivan bajo estándares internacionales de los derechos humanos y de la equidad racional y de género, aprecien la diversidad cultural, respeten la integridad de la tierra. Tal aprendizaje no podrá lograrse sin procesos intencionales que sean sostenidos y sistemáticos y que se conjuguen en una educación para la paz. Según Ellis Bowling, en el 2000, son 3 las condiciones para lograr esa cultura de paz: lograr satisfacer la necesidad de los seres humanos, la necesidad que los seres humanos tienen de sentirse vinculados y cercanos a otros, pero también aceptados por sus propios y ajenos. También el segundo punto es ofrecer la oportunidad a todos de todo lo que es importante para vivir una vida feliz y en paz. Y el tercer aspecto es garantizar que los seres humanos puedan establecer vínculos y sentirse en casa en la ecorregión que habitan. Pero esto necesita necesariamente una formación del espíritu crítico. Ya desde el Emilio de Rousseau podemos ratificar que la educación es la madre de las nuevas posibilidades pedagógicas. Y ahí quiero llegar a un punto central de mi propuesta para estas nuevas pedagogías. Esta mañana la colega María Cristina Gómez nos demostró la importancia de trabajar la pedagogía de la paz desde los niños preescolares.
es decir, 4 o 5 años, lo cual es excelente, es cierto. La educación debe estar hoy fundamentada en los más fuertes principios que entretejen la paz en todo el sistema escolar, en todas las propuestas de capacitación ciudadana, en forma sistemática. Pero vamos a necesitar más de 20 años, más de los 20 años que utilizó el Metro de Medellín para generar la llamada cultura metro. Es urgente pensar en la categoría cultura para la paz. Personalmente creo que esa categoría hoy debemos lograrla con las nuevas generaciones. Como decía la colega María Cristina Gómez, nuestras generaciones ya están rayadas o perdidas o pifiadas, o sea, traemos aún a nuestro pesar una pedagogía de la guerra que nos ha enseñado ese comportamiento que mostramos en colectivo. Abro un paréntesis. Acabar al colega, descalificar a quien no tiene mi opinión, lanzar rumores o cuestionar al otro, exigir, demandar, descalificar. Aún por más esfuerzos que hacemos, muchos siguen viviendo y creyendo que esa es la cultura que debemos cuidar. Personalmente considero que la labor de las mujeres madres es lo más importante para las nuevas generaciones. Desde muy pequeña mi madre me asombraba, tal vez por independiente, autónoma y libre. Nació en 1913 y en 1930 estaba a cargo de la caja tesorería de las 3 grandes empresas alemanas en Cali, la Squib, Bayer y Bass Química. Y fumaba y manejaba y decidió a los 19 años quién sería su marido, que luego fue, claro, nuestro padre y su esposo. En el Valle decimos que marido es el que una escoja y padre de su hijo puede ser cualquiera. Creo que por haberme sentido tan lejos de ese ideal de mujer feliz, independiente, políticamente correcta, aguerrida, fuerte y tierna a la vez, yo era contestataria desde pequeña. Ella y mi abuela fueron mis mejores maestras, no solo por sus diálogos, sino ante todo por el ejemplo. Una mujer es tan capaz como un hombre, es única, eso nos decía todos los días mi padre, lo reconozco, bella, feliz y resiliente. La pedagogía del apapache, como la denomina nuestra querida colega Sara Fernández, es decir, la pedagogía del abrazo, del afecto, del amor a sí mismo y a los demás, sin tintes religiosos, políticos, étnicos o de estatus social, es ese ser como mi yo presente en conjunción con mis otros congéneres. Aquí quiero salirme un poco del tema central y decir con profunda conmoción, que me faltan unos 3 minutos, con profunda conmoción que me duele que mis negros del Valle y de mi Colombia se hayan encasillado en una minoría afrodescendiente. Me pregunto entonces yo descendiente de quién sería, porque yo soy mestiza, mi madre mulata y mi abuela y mi tío negros. De igual forma, ¿desde cuándo las mujeres somos una minoría? ¿Cuándo por simple estadística somos mayoría en el planeta, el 51% también en el país? Lo digo porque mi abuela, que tuvo 4 maridos, solo se casó con el 4º, porque no molesta a mi hija. Esa fue su respuesta cuando yo le pregunté, ¿y usted por qué se casó con don Pedro, abuelita? Siempre le decía a todas las mujeres de la familia, recuerden, lo que aprieta estorba. Niñas, recuerden que nacieron desnudas y sin marido, lo demás es ganancia. Remarco estos principios de vida que han marcado mi ruta de mujer, que nada ni nadie debe estropear la vida, que cada accidente, daño, desilusión, dolor, angustia o desengaño debe ser visto como un evento real, al cual le sacaremos siempre una lección, por muy dura que sea. Los sufis plantean que aún en el cementerio los vivos pueden habitar y ser felices, porque la felicidad está en el interior del ser. La pedagogía de la tolerancia del maestro Dr. Abad Gómez es una gran guía, porque parte del respeto por el otro, aun cuando distamos totalmente de sus planteamientos. El respeto y la tolerancia van de la mano en todos los ámbitos de la vida. Su visión social del mundo y desde la salud pública nos llevó a la comprensión de lo que se enfrentaba esa sociedad enferma de su ego,
época y en el momento de su asesinato en 1987 nos muestra que no hemos avanzado mucho. Nuestra sociedad sigue siendo enferma de dolor, resentimiento, odio, envidia, rabia, egoísmo y otras hierbas. De allí la gran importancia de ese manual de tolerancia del maestro Abad Gómez. Las pedagogías para la paz también tienen ejemplos de trabajos académicos. Uno de ellos es el trabajo presentado en el 2016 por 3 estudiantes de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación, Norma Bejarano Restrepo, Joana Londoño Restrepo y Paulina Villasierra. Dice: una propuesta de pedagogía para la paz como esta, su trabajo, busca por medio del arte reconocer y formar a los niños y niñas como actores de paz, partiendo de reflexiones, aprendizajes y enseñanzas que han dejado el conflicto armado en un contexto específico como este que denominamos Auroras de la Paz. En este sentido, se trata de promocionar alternativas de convivencia para tratar conflictos de manera pacífica a partir de expresiones artísticas. La forma de llevar a cabo ese propósito es a través de la educación popular mediante métodos de investigación-acción participativa, donde entonces el contexto juega un papel fundamental para todos los autores, inclusive no importa que esta infancia se encuentre en condiciones de vulnerabilidad debido al conflicto armado o a otros fenómenos sociales como la pobreza y el abandono del Estado. Considero muy significativo este trabajo porque define algo importante. En Colombia no podemos hablar de una infancia. Debemos hablar de la noción de infancia en un carácter histórico y cultural, pero que hace diferenciaciones de acuerdo al momento mismo, la concepción del contexto cultural de la época. Jaramillo, apoyado en un análisis histórico de José Puerto Santos, indica que no es apropiado hablar de la categoría infancia como un universal, que se debe hablar de las infancias, es decir, que será dependiendo del momento histórico, el contexto, la cultura. Cada nación tiene un imaginario de infancia según la época que vive. En la Fundación Alemana para la Paz se plantea que debe partirse de una educación para la paz, de una pedagogía para la paz o de una formación para la paz, como esa educación consciente en los principios que construyen una paz y que por tanto debe buscarse las formas pedagógicas para disolver, diluir, eliminar cualquier estructura que pueda ir en la ruta de la violencia. Concluyo. Desde mi texto de 1987, si la primigenia opción de comunicación es nuestra lengua materna, la cual construye el ser, es nuestra responsabilidad además de reconocer al ser humano como un ser de lenguaje, un ser social que dialoga y se comunica a partir de la escucha reflexiva y tolerante. Entonces también es nuestra responsabilidad social construir esas nuevas pedagogías que lleguen a la reconciliación de nosotros mismos y del entorno para poder pensar algún día en la paz. La pedagogía del perdón, que nace en el momento en que cada uno se perdona a sí misma, reitero, sin tintes religiosos ni ideológicos, es fundamental. Es fundamental que aprendamos del abrazo a nosotros mismos, a nuestros congéneres, y en el ámbito universitario es fundamental que los currículos realmente moldeen otra forma pedagógica de comprender e interpretar la realidad a partir del sí mismo, el otro como un yo y no como un ego agrandado, sino como un colectivo que puede seguir construyendo la reconciliación en busca de la paz cuando todos estemos en paz con nosotros mismos. Muchas gracias.